Bueno, en este primer ejercicio se nos preguntan dos vectores de desplazamiento, de cuál sería un tercer vector para volver al origen, digamos. Para eso lo que tenemos que hacer primero es hacer un esquema, como dijimos antes, en el que quede bien claro qué es lo que pasa. Tenemos por un lado el recorrido de los dos vectores. Este es un vector de desplazamiento y este es el otro vector de desplazamiento. La suma de estos dos vectores de desplazamiento va a ser que tenga que haber un tercer vector, que va a ser este vector, para el retorno de la tropa a su lugar. Una vez que tenemos este esquema dibujado, procedemos a anotar todos los datos. Acá tenemos todos los datos. Nosotros podemos poner los datos con una referencia en X y con una referencia en Y, gracias a que hicimos antes un sistema de referencia. Este sistema de referencia nos permite confirmar que esta componente en X se va a mover con esta dirección y que esta componente en Y se va a mover con esta dirección. Una vez hecho ya el sistema de referencia y los dos esquemas que nos sirven para ver la situación, escribimos los datos. Estos son los datos que nos da el problema. Habiendo terminado la primera etapa ya de la resolución, vamos a la siguiente. Acá podemos ver cuál es la relación que vamos a usar para resolver este ejercicio. Esto vendría a ser nuestro planteo algebraico. Esto es lo que nosotros queremos averiguar. Un tercer vector que va a ser la suma de los otros dos. Este tercer vector R3 va a ser ese mismo vector que estamos averiguando. Ahora pasamos a hacer la suma vectorial de los otros dos vectores, el vector 1 y el vector 2. Para eso vamos a separar en componentes. Al vector 1 vamos a separar en componente en X y en componente en Y. Y al vector 2 lo vamos a separar en componente en X y en componente en Y. La suma vectorial de las componentes X entre el vector 1 y el vector 2 nos va a dar la componente en X del vector 3. Y la suma vectorial de las componentes en Y del vector 1 y 2 nos va a dar la componente en Y del vector 3. Una vez que terminamos todo esto, vamos a seguir con la resolución matemática. Para eso vamos a volver para atrás y mirar cuánto valen nuestros vectores R1 y R2 para separar las componentes. Tenemos que la componente en X del vector R1 vale 1,2 kilómetros y la componente en Y del vector R1 vale 0 kilómetros. Para averiguar las componentes en X y en Y del vector R2, lo que tenemos que hacer es usar trigonometría. Nosotros, sabiendo el módulo del vector R2 y su ángulo, 45 grados, podemos a través del seno y del coseno averiguar sus componentes, R2 en Y y R2 en X. Una vez que tenemos todos los valores asignados, volvemos a donde estábamos y empezamos a reemplazar por nuestros valores. Reemplazamos los valores en X y en Y en esta ecuación y obtenemos como vector resultante R3 acá abajo menos 0,7 kilómetros en X y 1,9 kilómetros en Y. Ahora nos queda a nosotros, por medio de trigonometría, averiguar cuánto vale el módulo de R3. Nosotros, sabiendo sus componentes, dibujamos un triángulo rectángulo de componente Y igual a 1,9 y de componente X igual a 0,7. Nosotros por Pitágoras sabemos que cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Entonces nuestros catetos van a ser las componentes X e Y y nuestra hipotenusa va a ser R3. Va a ser nuestro dato a averiguar. Una vez que reemplazamos todos los datos en la ecuación, nos queda que el módulo R3 vale 2 kilómetros. Para averiguar el ángulo de desplazamiento vamos a usar trigonometría. Teniendo nosotros los lados opuestos 0,7 y adyacente 1,9, podemos ir a la fórmula de tangente, que es tangente del ángulo es igual a opuesto sobre adyacente, y empezar a reemplazar los valores. Una vez que tenemos los valores todos reemplazados, hacemos la cuenta y nos queda que el ángulo total de desplazamiento es 20 grados al este del sur.